Los hongos tienen una estructura molecular que se llama quitina en su cubierta, que es como los crustáceos o como los insectos, ¿no? Esta parte durita del exterior de estos animalitos Ok. es una estructura que los protege. Nuestro sistema digestivo no está diseñado para degradar de forma muy eficiente la quitina. Entonces, cuando comemos un hongo fresco o lo preparamos un poco, pues al pasar por nuestro cuerpo no nos da tiempo para poder absorber todos los componentes medicinales, ¿no? Podemos absorber algunos pocos y vitaminas y algunos lípidos saludables y demás, proteínas, pero mucho se pierde, porque esta quitina puede actuar como una fibra que no se digiere bien, ayuda a digerir, ¿no? De manera general, pero pasa, ¿no? Entonces es muy recomendable, si nosotros queremos estos beneficios, adquirirlos de una forma más concentrada, lo que pudiera ser una presentación en polvo, encapsulado o no, o una presentación en líquido, etcétera, porque normalmente lo que se hace es darle un tratamiento para liberar estas sustancias, se aumenta la disponibilidad que tenemos para absorberlo Ok. y además se concentra, ¿no? Entonces, un par de cápsulas o 1 gramo de polvo o 2 gramos, etcétera, pues viene representando el equivalente tal vez a consumir 200 o más gramos del hongo fresco, ¿no? Entonces es mucho más práctico, viene siendo más económico y es mucho más eficiente. Ok, claro. Y en este caso, en este específicamente, ¿cuál la dosis depende de, o es como que hay como que ya una dosis definida? Hay ¿Cuál dosis sería la dosis? definida para diferentes elementos, ¿no? Y Ok. entonces aquí es un tema que es muy fácil luego confundirnos o confundir nosotros a los demás, porque dependiendo de la molécula que estemos hablando puede haber diferente dosificación, Ok. ¿no? Digo, recordemos que estamos hablando de pools o conjuntos de moléculas cuando hacemos una extracción que puede ir hasta los 500, 600 moléculas Ok. distintas. De esta manera, la recomendación general es, si vamos a consumir el hongo en extracto o incluso el hongo pulverizado y encapsulado, que podría ser otra opción, pues ya consumir 500 miligramos para arriba ya nos va a dar un beneficio, ¿no? Ok. Si no tenemos un padecimiento y queremos usarlo como suplemento, Ok. importante consumir no menos de 500 miligramos según sea el formato, pero la clave es la constancia, ¿no? Como con muchos suplementos, no es un fármaco, no es una sustancia que nos va a ir a resolver puntualmente algo, no es algo que debiéramos consumir solo cuando estamos enfermos o con algún padecimiento, Ujú. es algo que sería muy recomendable consumir Como parte de constantemente nuestra dieta. para tenerlo, ¿no? Como parte de nosotros, porque encima, si, no sé, una persona de 30 años durante mucho de su adultez ha tenido malos hábitos de alimentación, y quiere que en una semana unas cápsulas le resuelvan todo, pues no es Claro. realmente por ahí la cosa, ¿no? Con ningún suplemento. Entonces es importante la constancia y ahí seguramente después de algunas semanas van a empezar a notar cambios importantes, ¿no? Claro. Pero ese sería pues una recomendación muy importante para su consumo. Ok, y en este caso, por lo general, bueno, hay algunos suplementos que he escuchado como que al menos para no hacerte así como que tan dependiente de cierto suplemento, no sé, toma 3 meses, descansa uno, o este lo puedes consumir siempre, o depende. Se puede consumir siempre. Hay gente que cree que podría haber algún desarrollo de como de Como de dependencia, resistencia. sí, ahora sí sé. Y entonces, como para evitar que el cuerpo necesite una dosis más alta, podríamos dejarlo un tiempito. Creo que no pasa nada. En el aspecto de la inmunidad, por ejemplo, desarrollar nuevas células o una mayor cantidad de células inmunológicas para la primera línea de defensa contra infecciones, dejar de consumirlo un mes no va a ser como que ya regresemos a cero, Ah, ¿no? ok. Hay estudios que se han hecho en niños, fíjate, niños incluso desde los 3 años, donde se les administra específicamente beta-glucano, ¿no? De forma aislada. Ujú. Y se ha visto que en tan pronto como un mes ya hay una mayor cantidad de células inmunológicas y pueden resolver infecciones en 70% mayor velocidad que un niño que no consumió, ¿no? Entonces son datos bastante Órale, relevantes, claro. bastante útiles, porque pues los que tenemos niños chiquitos sabemos que luego es un problema y luego pues se tarda mucho y eso implica que luego no pueden ir a la escuela o que tengamos que hacerles más estudios y demás. Y por supuesto, pues el que sufre luego es el niño, ¿no? Entonces esto nos puede ayudar a estar más fortalecidos. Claro, y aquí es importante aclarar que estamos hablando de suplementos o complementos alimenticios, no estamos hablando de medicamentos, porque hay mucha gente que puede estar así como que, ay, si tomo muchos y esto y el Exacto. otro, o sea, es como que son cosas que pudiéramos consumir como parte de nuestra dieta, como tú comentaste, el consumir los hongos diariamente,
pero pues no todos tenemos esa posibilidad y como dijiste, no siempre hay al alcance de todos, entonces por eso es de que se hace en esas presentaciones también. Exactamente. Y entonces el otro que comentaste, o bueno, no me acuerdo si bueno, no sé si había algún otro punto que ibas a decir de la melena. No, podemos dejarlo por ahí. Ok, si no, el episodio pasado, no me acuerdo si fue este o de la melena también, que fue el famoso cordíceps. Sí. Fíjate, Cordyceps es un hongo que pues se puso muy de moda, en China al menos, empezó por ahí un run porque había un entrenador de un equipo de atletismo femenil que en unas olimpiadas empezaron a romper muchos récords, ¿no? El equipo. Y entonces él decía que su gran secreto era que consumían Cordyceps, ¿no? Okay. Fue algo que después se vio que no era necesariamente cierto, pero sí lo consumían y eso detonó como mucho interés. La verdad es que este Cordyceps es un hongo que, así como melena de león tiene erinacinas y erisenonas, Cordyceps, además de tener betaglucanos y ergosteroles, va a tener unas sustancias que se llaman cordycepinas y adenosinas. Y son sustancias que en el cuerpo, entre otras cosas, actúan como un proveedor de energía natural, ¿no? No es un estimulante como la cafeína o como la taurina o este tipo de cosas, es la energía natural que nosotros producimos, que es una molécula famosa que se llama ATP. Esto va a hacer las veces como si fuera ATP y el cuerpo la agarra directamente. Tiene también actividades muy interesantes que se han visto contra cáncer y contra virus y contra cosas, pero lo que destaca es la energía, ¿no? Ahora, dentro de este tema de la energía, también por ahí luego dicen es que Cordyceps es el Viagra de los hongos, ¿no? Y aquí yo creo que no es tanto así como Viagra, pero ahorita te voy a decir que sí hay datos. Es un hongo que sí incide mucho en salud sexual, o sea, estamos hablando desde desempeño hasta fertilidad. Y aquí hay un estudio particular que a mí me gusta mucho porque se hizo en ratones, ¿no? No se hizo en personas. Sí se ha visto que en personas aumentan niveles de testosterona y eso es importante tanto en masculino como en femenino porque pues, es importante tener los niveles adecuados de testosterona. Pero hay un estudio muy particular que se hizo en ratones donde se comparó con temas de diabetes. La diabetes es muy importante a nivel global. En México es una de las principales enfermedades que nos aqueja actualmente. Pero la diabetes incide sobre todo en paciente masculino en cuestiones sexuales, empezando por cuestiones de desempeño, ¿no? Hay un tema de impotencia y demás. Entonces hay un modelo que se hace en ratones donde se les administra una sustancia que prácticamente deja al ratón diabético. Entonces es una equivalencia de decir, bueno, ¿qué va a pasar? Y entonces se estudiaron varios grupos de ratones, un grupo normal, que estaba perfectamente saludable, que normalmente es el grupo testigo o control, donde es la base normal, y luego un grupo que se le indujo la diabetes, y luego otro grupo que se le indujo la diabetes, pero se le dio de comer pues los pellets de alimento, pero traían Cordyceps, ¿no? Okay. Y a estos ratoncitos se les estuvo administrando por alrededor de 3 meses, ¿no? el alimento con o sin Cordyceps. Y entonces, después de este tiempo, a los animalitos se les hicieron estudios desde ver el peso y tamaño de los órganos sexuales, la producción de espermatozoides, la movilidad de los espermatozoides, la viabilidad, todo lo que tenía que ver con fertilidad. Y por supuesto, después se pusieron ratoncitos macho, diabéticos o no, con ratones hembras para ver el desempeño sexual. Entonces, fue muy contundente ver cómo pues el ratón normal, que no se le hizo nada, que siempre fue un ratón normal, pues tenía la base de su desempeño, entonces se evaluaba si tenía el apareamiento, ¿no? La cópula, cuánto tiempo tardaba entre cópula y cópula para volver a estar con la ratoncita, si iba a producir espermatozoides o no, etcétera, ¿no? El ratoncito diabético, al no poder tener erecciones, porque un ratón diabético, simplemente no había cópula, entonces listo, no había nada. Pero el ratón diabético que estuvo consumiendo cordycepina prácticamente se comportó como el ratón sano, ¿no? Entonces era muy contundente ver cómo prácticamente en cuestiones de desempeño sexual y fertilidad, ¿sí? El consumo de cordycepina por unos cuantos meses restablecía mucho eso.